nueva edición de Portal Agropecuario. El gusto, como siempre, de compartir estos minutos con ustedes, con todo el quehacer profundo de la Argentina, con todo lo que es agroindustria. Pero hoy vamos a ver la cuestión del sector agropecuario desde otro sector, desde otro lado, más bien, y algo que tiene que ver mucho con la tradición, que tiene que ver con ese sentir gauchesco que tiene la Argentina, sobre todo aquellos que viven en las zonas del interior, alejados de las urbes, aunque por supuesto cuando vamos a ver una doma, cuando estamos viendo también todo el quehacer que tiene que ver con el folclore, con todo lo que es la rural, por ejemplo, bueno, la gente de la ciudad, como dicen los pibes hoy, se copa y lo disfruta mucho. Me está acompañando Belisario San Giorgio, él mismo se va a presentar porque es multifacético, es un muchacho muy joven, pero con mucha trayectoria. ¿Cómo va, Belisario? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí en su programa. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder conversar con usted. Bueno, en principio vamos a tutearnos porque tengo algunos años más, pero no tantos, así que contame, si vos me tuvieras que definir quién es Belisario San Giorgio, ¿qué me dirías? Un patagónico, una persona de la Patagonia. Yo he tenido la suerte de crecer en la Patagonia. Llegué siendo muy chico a la Patagonia. Mi viejo y mi vieja trabajaban en el litoral, así que apenas nacido fui a la Patagonia. Nací en el litoral, pero apenas nacido fuimos a vivir a la Patagonia, así que si me tuviera que definir diría que soy un patagónico, ¿no? Una persona patagónica, un todoterreno. ¿En dónde te afincaste? Nosotros llegamos a vivir a la provincia del Chubut, en la ciudad de Esquel. En la provincia del Chubut vivimos en la ciudad de Esquel y también vivimos en Comodoro Rivadavia, en ambas ciudades. Y bueno, después con el tiempo volví a Buenos volví y vine a la ciudad a estudiar, a Buenos Aires, y por el oficio de mi familia anduvimos un poco por toda la Argentina, ¿no? Vivimos en Entre Ríos, en Salta, en Chubut. Mi viejo también ha vivido en la cordillera en Mendoza. Gran parte de la vida la hemos pasado en la cordillera, digamos, a la ciudad hemos venido por trabajo más que nada y por estudio. Y decime, ¿cuál fue la profesión inicial por la cual arrancaste? Y bueno, un poco como todas las personas, he tenido, como todas las personas en la Argentina, he tenido que curtirme en distintos oficios. Yo cuando cumplí 18 tuve la posibilidad de ir a la universidad, mi familia, comencé a trabajar cuando tenía 15 años, ¿no? A los 15 comencé a trabajar, salía de la escuela y me iba a trabajar. Y comencé a trabajar en comercio, carga y descarga. Y a los 18 mi familia me dio, digamos, la posibilidad de poder estudiar, así que comencé a estudiar comunicación, estudié 3 años, terminé la tecnicatura en periodismo y después no estudié más, durante algunos años estuve solamente trabajando y bueno, ahí trabajé como metalúrgico, como peón, como arriero, capataz de estancia y después terminé la universidad los 2 años que me faltaban para terminar el ciclo de 5 años, para tener el título de 5 años. Así que me he curtido en todos los oficios, ¿no? He trabajado como albañil, como fotógrafo, como en comercio, bueno, un poco como toda la gente, pero puntualmente en lo que respecta al campo fui arriero, peón, albañil, después cuando ya había agarrado un poco más de experiencia fui capataz en una estancia, en otra estancia luego. Así fue un poco mi vida, un poco ir, venir, estudiar, trabajar. Y a mí me hubiera gustado realmente poder tener el oficio del periodismo y de la escritura y el oficio de la fotografía. Me hubiera gustado poder tenerlo como único oficio, pero la realidad es que en la Argentina uno tiene que rebuscársela, así que eso me llevó, como soy una persona crecida en el campo, tuve que desarrollar y trabajar en los oficios del campo, ¿no? Y de todo ese crisol de tareas, ¿cuál es la que sentís más? Bueno, a mí el trabajo en el campo me gusta mucho, realmente, y aparte el campo me permite hacer las dos cosas, ¿no? Me permite
estar en mi entorno natural y me permite escribir, porque uno también tiene bastante tiempo libre cuando se termina con las actividades del día. Pero te diría que amo los dos oficios por igual. Amo el oficio de peón y amo el oficio de escritor. Los amo a ambos por igual. Pero siento un fuerte sentido de pertenencia por las zonas rurales, porque nosotros, digamos, nacimos, crecimos ahí. Mis abuelos eran agricultores, mis abuelos tanto del lado materno como del lado paterno eran agricultores. eh, por el lado de mi madre se dedicaban al cultivo de la caña, del azúcar, y por el lado de mi padre se dedicaban a la floricultura, a las flores. Así que yo provengo de una familia que esencialmente se dedicaba a la agricultura y sobre eso crecimos en la cordillera, así que amo el campo, pero también me gusta mucho escribir. De todas formas, siento que la escritura es un oficio muy ingrato, ¿no? Es un oficio muy mal pago y se pasan muchas necesidades cuando uno vive de ser escritor o periodista. Y eso en el campo no pasa, ¿no? Porque si uno en el campo cumple con su jornada y cumple con su trabajo, a veces un poquito más o a veces un poquito menos, pero a fin de mes siempre está la plata. Y en el campo siempre hay trabajo, porque hoy en día los jóvenes buscan irse del campo, ¿no? Entonces uno va y se presenta y prácticamente te diría que en la estancia donde te presenté te ocupan. ¿Y hoy estás trabajando donde, en un campo donde? No, actualmente estoy en Buenos Aires porque yo soy guía de montaña, guía de turismo de montaña, y vine a Buenos Aires a hacer algunas capacitaciones relacionadas con la escalada, digamos, como guía de turismo de montaña, mi especialidad es la escalada en roca, así que bueno, que también es un oficio que uno adquiere en la Patagonia para poder sobrevivir, ¿no? Que es trabajar con los turistas. La Patagonia es fundamentalmente un lugar ganadero y turístico, así que yo desarrollé ese oficio también, soy guía de turismo de montaña y he venido a Buenos Aires a hacer algunos cursos relacionados a las técnicas de rescate y el uso de cuerdas, para volver luego a la Patagonia y poder trabajar con el turismo, continuar trabajando con el turismo en realidad, porque ya lo vengo haciendo hace varios años. Ahora, evidentemente, si uno analiza todo lo que has hecho, te diría que se va de una de las antípodas a la otra, ¿no? Porque hay cosas, desde guía de montaña, has hecho fotografía, has trabajado en el campo. eh, Obviamente, bueno, es muy variado, ¿no? Pareciera que como que seguís buscando tu destino. Sí, sí, y aparte fue como que he vivido muchas vidas dentro de una sola vida y actualmente tengo 35 años y, y he tenido muchos oficios, ¿no? Digamos, tengo muchas habilidades. Yo creo que tiene que ver con la forma en la que fui criado, ¿no? La forma en la que fui tejido. Como le decía recién, vengo de familia, bueno, por el lado por el lado de mi madre hay una fuerte raíz indígena de las comunidades cordilleranas del norte y vengo de familias camperas, de familia del campo, así que uno aprende a hacer todo lo necesario para poder sobrevivir. Mi ideal cuando era adolescente fue estudiar periodismo, comunicación, fotografía, pero después, bueno, la vida me forzó a tener que estudiar y aprender otras cosas. Yo tengo mi certificación, como le comentaba recién, como guía de turismo, porque es un oficio patagónico que se usa mucho en el verano. Es digamos, es una mano de obra que se requiere, que se utiliza mucho en el verano, el de guía de montaña. Y también tengo mis certificaciones como oficial albanil, como medio oficial metalúrgico, porque también son manos de obra que se necesitan, son, digamos, manos útiles, manos para trabajar que se necesitan en la Patagonia. Y, digamos, el tema del periodismo fue quedando casi como relegado a un hobby, a un divertimento. En realidad era lo que yo soñaba, ¿no? Como ser escritor, yo veía a la Argentina desde las provincias, veía a Buenos Aires desde el campo, yo quería ser escritor como José Hernández, quería ser escritor como, digamos, los grandes, los grandes referentes de la literatura argentina, campera, como quería ser como Borges, y por eso vine a estudiar a Buenos Aires letras, de periodismo, pero finalmente la vida me forzó a aprender otros oficios para poder volver
al campo y trabajar ahí en el lugar donde yo crecí. Y la realidad es que en el campo el oficio del periodismo, de las letras, mucho no existe, ¿no? Digamos, es un lugar donde no hay computadoras, donde no hay internet muchas veces, donde los teléfonos apenas funcionan y donde es como todo es mucho más primitivo. Entonces, mi sueño era estudiar eso. Vine a Buenos Aires, lo estudié, pero la vida me forzó a desarrollar otros oficios como los que le contaba recién. Así que bueno, y fui aprendiendo a hacer lo que tuve que hacer para sobrevivir. Ya tenía una buena base, porque mi viejo era domador, jinete, como decía recién, mis abuelos eran agricultores, así que tenía una buena base. A mí el campo no me cuesta, ¿no? No me cuesta para nada. No me cuesta arriar, no me cuesta carnear, son cosas que disfruto mucho. Ahora, de todas maneras, nació Matrero. Sí, yo he sido matrero, sí, yo he sido matrero, no, matrerazo, he sido yo. Andaba matrereando por todos los caminos, sí. He sido matrero, sí. Bueno, contame, has escrito un libro de poesías, ¿por qué? La poesía encuentro que es la forma más libre de poder hablar, ¿no? Tiene como esto, la poesía tiene esto de poder decir y de poder nombrar lo que está prohibido, ¿no? Y, y creo que, digamos, el matrero es una persona que reniega o que choca con algunos principios establecidos en, digamos, en la cultura urbana, y la poesía te permite como discutir, te permite atacar, la poesía te permite atacar principios establecidos, que es un poco lo que hace el matrero con su forma de vida, ¿no? Vivir fuera de los límites. El matrero es aquel que vive afuera de los límites establecidos por la urbanidad. Y la poesía también habita fuera de los límites, ¿no? Dentro de los límites, ¿qué hay? El cuento, el periodismo, la crónica, pero la poesía hoy en día es algo revolucionario, ¿no? Digo, y el matrero es revolucionario desde su propia existencia, no busca mover a las masas, sino que busca vivir, digamos, una vida propia, no impuesta, y la poesía tiene como esa vida propia que no responde a ningún género establecido. Así que creo que por eso fue como una similitud entre la forma de vida de los matreros, eh, y encontré como una similitud entre la forma de vida de los matreros y la poesía como género que me permitía expresar. Fue una búsqueda también, ¿no? He estado mucho tiempo tratando de lograr ese libro. Creo que es un libro que refleja muy bien mi condición y mi calidad de escritor, pero que me ha costado mucho poder construirlo. Y, y agradezco, digamos, agradezco a Dios que me dio el tiempo necesario para poder escribirlo mientras estaba peonado en la estancia, para tener tiempo de poder escribir esos poemas, ¿no? Y, y bueno, entiendo que es un libro rebelde, ¿no? Un libro gaucho, un libro campero, y realmente, digo, gaucho no es el que puede comprarse las pilchas, gaucho es el que realmente vive como vivía Fierro, ¿no? Y es difícil vivir esa vida, pero tiene una recompensa, que es la tranquilidad. Uno es leal a sus propios ideales y por eso vive tranquilo. Sobre todo marcado con un acento patagónico, porque no es lo mismo el gaucho de La Pampa, no es el mismo el gaucho del norte, del litoral. El patagónico es como que es más duro, ¿no? Mucho más curtido, debiendo afrontar tiempos difíciles, frío, y eso también lo ha hecho mucho más introvertido. Totalmente, es muy cierto es lo que acaba de decir usted, es muy correcto. Y yo creo que la Patagonia forma gauchos muy fuertes. La Patagonia forma gauchos muy fuertes porque se trabaja en condiciones muy difíciles. No sé, este año yo lo he pasado acá, ahora estoy acá en Buenos Aires, pero digo, acabo de llegar hace semanas, 2, 3 semanas. Este año lo he pasado trabajando con -20 grados bajo cero en la cordillera, la alta cordillera,
y salí de uno, o sea, a niveles de que uno cruza la puerta del puesto y se le congela el pelo, se le congelan las pestañas, cuando hablas o si respirás con la boca abierta se te congela, se te comienza a congelar el paladar. Entonces yo creo que la Patagonia sí, la Patagonia ha dado a luz, la Patagonia ha parido a gauchos muy fuertes y te digo que no todo el mundo se lo puede aguantar o lo puede tolerar. En esta última campaña, por ejemplo, yo recuerdo que cuando fui a trabajar a la cordillera, al principio éramos como unos 40 o 35 compañeros que estábamos trabajando ahí y para el final del año, de los 35 que llegamos, quedábamos 4 nada más. Y había 31 que habían abandonado y se habían ido porque no soportaban la presión de lo que es trabajar en el campo en la Patagonia, ¿no? Que esto significa estar a menos 20 grados bajo cero, sin luz, sin agua, sin agua corriente, ¿no? Sin luz, sin agua corriente, agua de río, sin calefacción, o sea, utilizando solo leña, sin baño. Entonces, es como que la Patagonia ha dado a luz gauchos muy fuertes porque las condiciones son muy, muy hostiles. Y bueno, nada, ahí los gauchos tienen accidentes, hay cuestiones, ¿no? Es muy, muy difícil sobrevivir, pero si uno lo sobrevive se vuelve más fuerte y yo creo que esa experiencia te permite sacar a la luz como tu mejor versión. Pero no es no por la propia fuerza, sino porque por eso todos los gauchos de la Patagonia son creyentes y se encomiendan a Dios, porque por la propia fuerza sería imposible lograrlo, ¿no? Hay que tener un desarrollo espiritual y confiar en Dios y desarrollar la fe, porque sin fe es imposible aguantar jornadas de trabajo en el campo con la nieve en las rodillas, es imposible. Matrero es un libro digital, un libro de lectura gratuita. Después vamos a colocar los links para que la gente que quiera leerlo pueda deleitarse con ellos. ¿Habrá otro Matrero 2 o otros temas? Sí, sí, va a haber una segunda edición que va a ser ampliada. Esta primera tiene más o menos 50 páginas. La intención es sacar una segunda versión con 50 páginas más, es decir, que entre las dos entregas el libro configure entre 100 y 150 páginas. Esa es la idea. Este fue un lanzamiento, digamos, para poder volver público el material y que la gente comience a leerlo. Tuvo una muy buena aceptación. A mí me ha sorprendido en el primer día o el segundo día, entre el primer y el segundo día del libro, digamos, tuvo cerca de 300 descargas, o sea, es decir, que en 2 días 300 personas lo descargaron, que no es un número común para la poesía. Por lo general la poesía tiene como en el acumulado muchas lecturas, ¿no? Cuando pasa 2 o 3 años de que el libro está en circulación, alcanza un número representativo de lectores, pero este libro en 2 días lo descargaron 300 personas. Yo creo que es por su contenido, no es por el autor, no es por la forma en la que está escrito, creo que es por el contenido que tiene. Y sí, va a haber una segunda entrega que va a configurar, digamos, un total de 150 páginas para el libro Matrero. Ahora se presentaron las primeras 50 poesías, que es como una forma de viralizarlo, de presentarlo, pero la intención es que los textos que ya están escritos vayan viendo la luz en los próximos días. Belisario, te hago la última pregunta. ¿Con qué soñás? ¿Qué sueño? ¿Con qué soñás? Sí. Sueño con poder escribir en la tranquilidad, ¿no? Sueño con poder tener 1, 2 o 3 años en los que pueda simplemente escribir, porque si bien todavía estoy fuerte, tengo mucha fuerza física, todavía tengo mucha nafta en el tanque para seguir adelante, fueron años muy duros, muy, muy duros, fueron años de trabajo muy difíciles y, y me gustaría poder escribir en la tranquilidad de mi casa, con mi familia, disfrutar de tomar un cafecito y escribir y estar con mi madre, con mi padre, porque todos estos años matrereando en la cordillera fueron años muy, muy duros y fueron muchos, no es que fue un libro que se escribió en un año, fueron casi una década en la cordillera
a puro mastreraje, así que estoy un poco cansado, todavía estoy fuerte, pero mi sueño es poder escribir en calma, ¿sí? Escribir sin preocupaciones.